reunión de Santa Cena. Vamos a estar meditando sobre estos versículos. Gálatas capítulo 6, le pedí a Lucas si podía leer Jeremías 9, 23 y 24, famosos pasajes del Antiguo Testamento. Vamos a leer Gálatas 6, 11 al 14. Dice así: mirad, está cerrando la carta al apóstol Pablo, y dice: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Para muchos comentaristas, las epístolas de Pablo quizás eran dictadas por él, escritas por otros. Lo que sí dicen los comentaristas es que él siempre concluía las epístolas. Él las cerraba con su firma, que él explica cuál era esa, que era la gracia del Señor Jesucristo sea con vosotros. Esa era su firma de todas sus epístolas. Pero parece ser que el apóstol Pablo tomó, por su amor para con los Gálatas y por la situación que ellos estaban atravesando, la que él entendía y comprendía, de tomarse el tiempo de escribir esta epístola. Se dividen los comentaristas en la frase: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Algunos dicen que las grandes letras eran para hacer un énfasis. El apóstol estaba queriendo desarrollar un énfasis sobre lo que está desarrollando. Es una de esas cartas del apóstol Pablo que es muy severa, es cortante. En cada capítulo él tiene alguna exhortación o amonestación fuerte para con los hermanos. Algunos han llamado el libro de Gálatas la epístola de la cruz. Y sin duda yo me tomé el tiempo, específicamente esta mañana, de atravesar todos los capítulos y hacer una anotación de todas las veces que se menciona alguna alusión al Calvario. Las referencias terminaron siendo innumerables, así que ni las vamos a examinar. Pero sin duda, como la carta a los romanos, esta carta es especial. Es más, algunos sincronizan tres epístolas, una que no tiene autor propiamente, que es la carta a los hebreos, pero hay una frase que aparece en las tres epístolas: Romanos capítulo 1, Gálatas el capítulo 3 y Hebreos el capítulo 10. Esa frase es: el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. ¿Cuál es el énfasis? Bueno, el Espíritu Santo se tomó tres epístolas para explicar esa frase. Romanos explica la primera parte de esa frase, el justo. Cómo el justo llega a ser justo, dedica todo el libro de Romanos para explicar eso. Vivir, como vive el justo, se dedica en el libro de los Gálatas. Y por la fe, se dedica en el libro de Hebreos. Por eso algunos asocian que debía haber sido Pablo quien escribió esa epístola. Obviamente no tiene autor, no podemos ser dogmáticos de nada de eso. Pero explica esa frase en tres epístolas al Espíritu Santo. ¿Cómo el justo vive? Hebreos por la fe. Que cuando está cerrando el capítulo 10, comienza, ustedes saben, el capítulo famoso de la fe, en el capítulo 11. Pero esta epístola, sin duda es una concentración del Calvario, desde el primer versículo hasta el final. O sea, es el enfoque de Pablo sobre la cruz. ¿Por qué? Porque los hermanos de Galacia, él estaba maravillado de que se habían apartado de la gracia que habían recibido en el Evangelio. A seguir, como él dice ahí en el capítulo 1, un evangelio diferente. No es que hay. Pero ustedes están siguiendo un evangelio diferente. Hay uno solo, que ni aun si un ángel del cielo, dijo Pablo, vendría y nos contaría otro evangelio, no lo tendríamos que recibir porque sería anatema. Esta es la gran preocupación. En el capítulo 3 comienza diciendo: oh Gálatas insensatos, ¿qué nos fascinó para no obedecer a la verdad?
en cuyos ojos, dice, Cristo fue crucificado claramente entre vosotros. No estaban, nunca estuvieron en el Calvario. A ellos les llegó el mensaje años más tarde de la resurrección. Pero cuando Pablo dice el Evangelio fue expuesto claramente y Cristo fue crucificado entre vosotros claramente, estaba hablando de sí mismo. Porque Pablo dijo, yo llevo en mi carne siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús sea manifiesto. Cristo se ve crucificado en mí. Bueno, ahora Pablo dice, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Como ya dije, algunos comentaristas dicen, algunos dicen es el énfasis. Yo me inclino a la otra posición. Tenía un problema de visión. Tenía un problema en los ojos. Es más, ese énfasis lo hace en esta epístola en el capítulo 4. Un momento dice que me hubiese recibido como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Era tan grande el amor que me teníais que hubiese dado vuestros ojos por mí. Era evidente que Pablo estaba enfermo de alguna enfermedad de los ojos. Y por eso él escribe, dice esto. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Pero esto es importante. Lo voy a destacar más adelante en la nota, pero lo quiero destacar. Pablo no tenía muy buena visión física, pero no le faltaba ninguna visión espiritual. Muchos de nosotros podemos ver todas las cosas de este mundo bastante claramente, pero como creyentes tenemos muy pobre visión espiritual. Y Pablo dijo, mirad, con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Había una intención de amor. Había una intención de decir, esto me va a costar, es un precio grande que tengo que hacer para escribir esta epístola. Lo estoy escribiendo con grandes letras porque apenas quizás puedo ver lo que estoy escribiendo. Lo estoy haciendo de mi propia mano por el gran amor que os tengo. Y él lo dice en el capítulo 4. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Estaba sufriendo por lo que estaba pasando con los hermanos. Llegó un momento que se enojó con los judaizantes. Capítulo 5 dijo, ojalá que se mutilen los que os perturban. Estaba enojadísimo. No con ellos. Estaba maravillado de que ellos se habían alejado de la pureza del Evangelio a seguir un mensaje diferente. Es tanto que él lo ilustra a través de otro apóstol, columna de la iglesia de Jerusalén, el apóstol Pedro. Capítulo 2, exhorta a Pedro a que deje esa hipocresía, la cual él había tenido mientras estaba con los judíos. Pablo dice, mirad con cuán grandes letras os escribo en mi propia mano. El versículo 12 dice, mirad, todos los que quieren agradar en la carne. Otra cosa que noté hoy. Voy a mover esto un poco más acá, estoy tocando mucho. Voy a correr un poco, perdón. Otra cosa que noté hoy. Puedes bajarlo si quieres, Santiago. Otra cosa que noté hoy. La palabra carne aparece más veces en esta epístola que en cualquier otra epístola del Nuevo Testamento. No lo había notado, no había prestado atención a eso. Por cantidad de capítulos, que tiene 6, las veces que aparece es más que cualquier otra carta. La única otra epístola que tiene la palabra carne más mencionada es Romanos, pero no tantas veces como Gálatas. El énfasis es este, de Pablo, porque así comienza esta epístola. Si yo, Pablo, busco aún agradar a los hombres, no soy siervo de Cristo. Si yo aún busco agradar a los hombres, no soy siervo de Cristo. Por eso, entendiendo la sintonía fina de esta epístola, que es un mensaje de la cruz, que es un mensaje del opuesto a la cruz, que es la carne, la antítesis del Evangelio.
La religión que trata de agradar. Ayer en casa de las 8:30 de la mañana hasta las 10:30 de la mañana estuvieron los 2 testigos. Y me sorprende cada vez que vienen. Y ayer a la mañana era, para sorpresa mía, cuando en un momento uno de ellos me dijo, los 144,000 alcanzaron lo que alcanzaron por la justicia propia. Y mis pensamientos volaban. Yo miré y le dije, Andrés, ¿cuáles son los 3 hombres más justos sobre la tierra? Me quedo mirando con un signo de pregunta. ¿Qué sé yo? Dije, Ezequiel lo dice. Noé, Daniel y Job. Le dije, ¿son parte de los 144,000? No, le dije. Ustedes dicen que los 144,000 empezaron el día de Pentecostés. No son parte. Sin embargo, eran los hombres más justos sobre la faz de la tierra. Dios no los incluyó a ellos. Ahí se medio que se cayó. No sabía qué decir. Le dije, pero la Biblia dice en Apocalipsis 14 que son redimidos. Para ser redimidos tenían que ser pecadores. ¿Cómo es eso de que son justos? Son redimidos, pecadores. Dijo María, la madre del Señor. A mí dice, me ha sido esta bendición de ser la madre de mi Salvador. Necesitaba un redentor. Pero es impresionante cómo buscan agradar a la carne. Y ayer a la tarde por primera vez me dijo, si yo estoy equivocado, ¿hay perdón para mí en Dios? Yo le dije, depende si traes la plata. No, mentira. Pero me lanzó un montón de preguntas. Pues yo le dije, yo me hago testigo de Jehová esta mañana. En este lugar, en mi casa, yo me hago testigo de Jehová. Si ustedes dos me pueden mostrar un solo versículo que diga que Jehová nos da una segunda oportunidad después de la muerte. Uno solo. Ellos lo proclaman todo el tiempo. No importa qué clase de persona eres. Cuando te mueres, en la resurrección, Jehová te va a dar otra oportunidad. Le dije, está bárbaro. Muéstrenme un solo versículo que diga eso y yo me hago testigo de Jehová esta mañana. Abandono todo lo demás. La Biblia dice, Hebreos 9:27, está establecido por los hombres que mueran. Y después de esto, el juicio. No segunda oportunidad. Entonces, ya te mostré el versículo. Mostrámelo de nuevo porque no lo vi. Dijo Juan capítulo 5, versículo 28, que es el versículo de apoyo que ellos tienen. Va a haber una resurrección de justos que serán resucitados a la vida eterna y de injustos que serán resucitados a la condenación. ¿Dónde le dice que hay una segunda oportunidad? Te lo voy a buscar. Buscámelo, le dije. Pero quiero decirles esto. Si yo estoy equivocado, yo me hago testigo. Pero si ustedes no encuentran un versículo que apoye esa doctrina, abandónenla. Porque se están apoyando en la organización y no en la Biblia. Y ayer yo sé que le estaba buscando encarecidamente ese texto. Se iba a leer toda la Biblia anoche si se lo encontraba. No lo van a encontrar nunca. No existe, ustedes saben eso. Busqué todos los versículos de resurrección. Antes que ellos vengan, pasé horas y horas y horas escuchando a hombres sabios que se han entregado a cómo hablar con testigos de Jehová. Hombres que saben un montón sobre este tema. Hay uno que se dedicó a escribir un solo libro sobre la Trinidad y cómo defenderla para hablar con los testigos de Jehová. Se llama La Trinidad Olvidada. Tremendo cómo desarrolla el tema. Pero el tema es este. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente. ¿Cuál es el motivo? Dice Pablo. Para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. ¿Se acuerdan? Cuando Pablo escribe a Timoteo, le dice, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, sufrirán persecución. Van a padecer. Y sigue Pablo, versículo 13. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley,
pero quieren que vosotros os circuncidéis, y acá viene el contraste profundo de Pablo, para gloriarse en vuestra carne, bien depravado. Tu mayor jactancia en la religión es lo que Dios más aborrece, lo que no agrada a Dios, lo que no puede agradar a Dios conforme a Romanos capítulo 8. Lo que fue maldito en Génesis capítulo 3, la carne. Lo que David dijo, nació contaminado. Lo que está contaminado, dijo Pablo en Romanos capítulo 7, en mí no mora el bien. Tratar de ofrecer algo de esta carne, y cuando Dios dijo en el Antiguo Testamento, ese ungüento que has de ungir al sacerdote, al profeta, al rey, nunca, dice Dios, nunca se pondrá sobre carne humana. El sacerdote en Israel, el sumo sacerdote, cuando se le derramaba el ungüento, debía solamente tocar su cabeza, nunca más, ni una otra parte de su cuerpo, y corría a través de toda su vestimenta hasta llegar a sus pies. Dios dijo, nunca se derramará sobre carne de hombre. ¿Por qué? Porque es una ilustración del Espíritu Santo que recibió la iglesia en el momento de Pentecostés. Primeramente descendió sobre la cabeza, que es Cristo, y después descendió sobre todo el cuerpo, que es la iglesia. Y Dios dijo, nunca mi espíritu va a bendecir la carne del hombre. Porque yo no bendigo la carne. La carne tiene un solo lugar, conforme a Pablo, es la muerte. Él lo dice en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y la vida que vivo ahora en la carne, la vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo que yo vivo ahora en la carne, lo vivo a través de Cristo. Y acá viene el texto. Pero Pablo dice, lejos esté de mí gloriarme. No olviden quién era. Fariseo de fariseos. Los fariseos tenían una costumbre y era jactarse, era vanagloriarse. Y Pablo le escribe a los filipenses acerca de esa vanagloria que él tenía como fariseo. Pero había algo que había llegado a un conocimiento pleno. Algo que lo escribe a los filipenses en el capítulo 3. Algo que le escribe en el capítulo 2 de Filipenses cuando contempla la humillación de su Señor, que estando en la forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y después escribe a los filipenses en el capítulo 3, y de conocerle el poder de su resurrección, la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Su deseo a los corintios, cuando les dijo, me propuse no saber otra cosa que a Jesucristo y a este crucificado. Estuve entre vosotros con temor y temblor, y mi predicación no fue de humana sabiduría, sino por el Espíritu de Dios, para que vuestra fe sea fundada en el poder de Dios, no la humana sabiduría de los hombres. Y aquí Pablo le dice esta expresión, lejos esté de mí gloriarme. Y esto es una palabra paulina. ¿Qué significa eso? Que la única otra persona que la usa en el Nuevo Testamento es Santiago, la usa 2 veces. Después está con vos 60 veces y todas las veces la usa Pablo. No es la palabra doxa, es otra palabra griega. Es la palabra hacer alarde, es la palabra vanagloriarse, es jactarse. Y hay una jactancia buena, hay una mala. Pero Pablo dice esto, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Pablo no busca el lugar de mayor gloria de Cristo. Yo no me glorío en mí mismo, porque cuando miro la gloria de Dios, la gloria de Cristo, el resplandor de su imagen, de su gloria, la imagen misma de su sustancia, aquel que hizo todas las cosas, cuando miro esa altura, no soy digno de gloriarme. No, dice,
mi gloria no viene a mi mente ni corazón, ni me atrevo a gloriarme, no mirando su altura, sino su bajeza, su humillación. Eso me humilla, eso me aleja de la vanagloria. ¿Por quién? Dijo Pablo. El mundo, tu problema más grande, después de tu carne y de Satanás. En doctrina bíblica siempre nos enseñan que tenemos tres enemigos: el mundo, la carne y el diablo. El diablo fue tratado en la cruz, Colosenses capítulo 2. La carne fue tratado en la cruz, Romanos capítulo 6. Y el mundo fue tratado en la cruz, Gálatas 6:14. Si nos remontamos a una ilustración bíblica de esto, es cuando Israel estaba a la orilla del Mar Rojo. Y tenía el mundo de Egipto atrás, y adelante tenía el Mar Rojo. Y estaba imposible salir. Lo único que ellos veían era la muerte. Y Dios le dijo a Moisés, levanta la vara. Moisés levanta la vara y se abre el Mar Rojo. Y Israel cruza el Mar Rojo. Y cuando viene todo Egipto, Faraón y su ejército, a cruzar, ¿se acuerdan? Mueren ahí en el mar. Israel, cuando está del otro lado, muere a Egipto. Y Egipto en el Mar Rojo muere a Israel. Y esa es la ilustración de esto. La cruz representa el Mar Rojo y representa el río Jordán. Estos dos lugares. En el río Jordán, Dios le mandó a que saquen 24 piedras. 12 las dejen abajo del agua y 12 las traigan arriba. Las 12 piedras representaban a Israel como nación. 12 piedras tenían que estar cubiertas por agua, que representa sepultados con él en el bautismo. Y 12 piedras arriba, que significa resucitados con él en vida nueva. Romanos capítulo 6. Eso es lo que representa. Pero el Mar Rojo representa la muerte al mundo. Egipto murió en el Mar Rojo e Israel murió al mundo. Yo sé que lo arrastraban en el corazón. Yo sé eso. Yo sé que dijeron, oh, sería bueno volver a Egipto. Y yo sé que la Biblia dice, aunque salieron de Egipto, en sus corazones volvieron ahí. Yo sé eso. Pero Pablo está ilustrando la importancia de la cruz. La cruz hace lo que no tomó efecto en Demas. Demas se ha apartado de mí, dice Pablo, amando este mundo presente. Parece que no había tenido una profunda conversión de la cruz en su alma. Y Pablo dice, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Y te aseguro que pasando por este mundo, dos de los enemigos que más fuertes que vas a tener va a ser tu carne, que me decía un diácono siempre acerca de su carne, a donde voy, ahí siempre estoy. Yo trato de huir de mí mismo, pero no puedo. Mi carne es un problema para mí y es un problema continuamente. Yo le pedí a Lucas que lea estos versículos. ¿Por qué? Porque Pablo dice en los Gálatas, en el capítulo 6, versículo 14, lejos esté de mí gloriarme. Dios le dijo a Jeremías, no se alabe, es la misma palabra, pero en hebreo. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Y ahí hay tres profundos argumentos para jactarse: sabiduría, poder y riqueza. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. 5 veces esta palabra jactancia. En entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Cuando Dios dice sabiduría, está hablando de la temporal. Cuando Dios dice poder, está hablando de temporal. Cuando Dios habla de riquezas, habla de lo temporal. Cuando Dios habla de sabiduría, poder y riquezas, habla de las limitadas.
Él puso sabiduría en el corazón, hermanos. Eso lo dice Job, capítulo 38. Pero esa sabiduría que Él puso en mi corazón es limitada. La Biblia dice en Job 35, Dios nos hizo un poco más sabios que las aves del cielo. No pienses en tu corazón que eres extremadamente sabio, porque la Biblia dice que nuestra sabiduría excede un poco más que los pájaros. Es más, la Escritura dice que hay insectos que son más sabios que nosotros. La Biblia dice, considera la hormiga. La Biblia dice, considera la araña, más sabio que los sabios. Pero esa sabiduría, ese poder, esa riqueza es pasajero. No dura. No es la sabiduría de Proverbios capítulo 8, les daré riquezas duraderas. Adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Proverbios 4, versículo 7. Cristo, dice Pablo en 1 Corintios 1, es sabiduría, es poder de Dios y es nuestra eterna riqueza, es nuestra herencia. Todo esto es eterno, ilimitado, nunca deja de ser. Cuando tú conoces a Cristo, lo he dicho otras veces, lo vuelvo a repetir, pero tú lo sabes, yo lo sé. Si tienes a Cristo y no tienes nada, tienes todo. Si tienes todo y no tienes a Cristo, no tienes nada. Si tienes todo y no tienes a Cristo, no tienes nada. No se alabe el sabio en su sabiduría, no se alabe el valiente en su valentía, no se alabe el rico en sus riquezas. Alábese en esto el que se hubiera de alabar. Pablo dijo, lejos esté de mí gloriarme. Por naturaleza había venido de una familia muy rica. Los historiadores y comentaristas dicen eso de Pablo. Era un hombre muy inteligente, muy sabio. Había llegado a tener mucho poder en el ambiente del Sanedrín. Le daban cartas para ir a perseguir a los cristianos. Dios no le limitó la sabiduría cuando conoció a Cristo. Ustedes saben eso. Se le encomendó una ciencia y un conocimiento y una sabiduría a Pablo que lo podía hundir en jactancia. Fue tanto lo que se le concedió y tantas visiones y todo lo que él recibió, las revelaciones que Dios le dio a él, que él dijo, se me agregó un aguijón en la carne para que yo no me envanezca, yo no me enorgullezca desmedidamente. Palabra que solamente se usa 2 veces en el Nuevo Testamento, una para Pablo y otro para el anticristo. La idea es esta. Dios estaba cuidando a Pablo, que dándole sabiduría, poder y riqueza, él no se envanezca. La historia nos muestra que cada persona a quien Dios le da mucho, lo arruina. No la dádiva, no Dios, sino la dádiva que le da. Miren, Satanás estaba a la altura, era el ser con mayor cantidad de cosas. Y dice su resplandor, dice la Biblia, su hermosura, dice la Biblia, la multitud de sus contrataciones llevaron a él a iniquidad. Fue expulsado del cielo por haber pensado lo que él quería es más gloria, más alabanza, más alarde. Él se veía como alguien que merecía más de lo que él tenía. Después bajamos a Adán. Dios le había dado todo en el huerto, no le faltaba nada. Y Satanás le pone un pensamiento a Eva. Dios te está privando, ¿de qué cosa? De ser como Él. Te está privando de lo más glorioso, llegar a ser como Dios. Esa es la iglesia mormona. Ese es el lema de los mormones. Se llaman los hacedores de Dios. Ellos enseñan que como el hombre es hoy, Dios una vez fue. Y como Dios es hoy, el hombre un día será. Ellos creen en la progresión de tal forma a la perfección que cuando nosotros lleguemos a ser como Dios es hoy, Él ya va a estar mucho más avanzado. Él va a estar más lejos que nosotros. Se llaman los hacedores de Dios. La mentira diabólica que le puso en el oído a Eva.
si coméis del fruto, seréis como Dios. ¿Queréis eso? ¿Queréis llegar a eso? Bueno, está la gloria no buena, que lo llamamos vanagloria en la Escritura, y está la gloria que sí es buena. Rápidamente les muestro algunos textos. El Salmo 49:6, escuchen, la palabra que les estoy mostrando es la misma palabra hebrea en todos estos versículos, que es la palabra alarde, jactancia, envanecimiento, la misma palabra. Los que confían en sus bienes, en la muchedumbre de sus riquezas, se jactan. Salmo 49:6. Salmo 49:16. No temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa, su vanagloria, su jactancia. Salmo 49:17. Porque cuando muera, no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria. Eso es Job 27:19. Rico se acuesta por última vez. Despertará y no tendrá más. Salmo 10, versículo 3. Porque el malo se jacta del deseo de su alma. Bendice al codicioso y desprecia a Jehová. Salmo 52:1. ¿Por qué te jactas de maldad, oh poderoso? Y a veces uno se pregunta, uno vive en este mundo y es impactante cuando uno está entre amigos que son incrédulos o quien sea. Cuánto alarde hay, cuánto envanecimiento, cuánta jactancia, cuánta vanagloria continuamente. Salmo 73:3 dice, tuve envidia, y esta palabra, los arrogantes, misma palabra hebrea, tuve envidia de los jactanciosos, tuve envidia de los soberbios, tuve envidia de los que se envanecen, tuve envidia de estos hombres que hablan barbaridades y no les pasa nada. Pasad. Salmo 75:4. Dije a los insensatos, misma palabra hebrea, dije a los envanecidos, no os enfatuéis, misma palabra hebrea, y a los impíos, no os enorgullezcáis. Avergüéncese todos los que sirven a las imágenes de talla, los que se glorían en los nada. Los ídolos. Esos son nada. Proverbios 25:14. Como nubes y vientos sin lluvia, así es el hombre que se jacta de falsa liberalidad. No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará así el día. No puedes gloriarte en 24 horas. No, puedo decir, mañana, lunes, ¿qué vas a hacer? Yo tengo mi día planeado el lunes y voy a hacer esto y aquello. Y es impresionante cómo los hombres entran de un negocio y salen y dicen esta frase, nos vemos mañana, con suma autoridad, como que ellos son dueños de sus vidas. El soberano de los reyes, el que le está dando la vida, dice, no, esta noche venimos a pedirte tu alma. Esta noche vas a morir. Esta noche viene el ángel de la muerte. Esta noche, o a las 3 de la tarde, o un poquito más tarde en el día. No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará así el día. O no tienes control de él. Alábete el extraño, no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Esta frase es aquí, Proverbios 28:4, en 26 años estando en Ezeiza como pastor. Me golpeó muchas veces. Escuché muchos hermanos que abandonaron el rebaño, que se alejaron del Señor, a hacer lo que dice Proverbios 28, versículo 4. Los que dejan la ley, alaban, engrandecen, alarden a los impíos. Lo he visto una y otra vez. ¿Se acuerdan Nabucodonosor? Había recibido el consejo de Daniel. Yo te ruego que redimas tus pecados, que te humilles ante Dios, porque te va a venir esto que está mal. 12 meses pasaron. 12 meses. Después que le habló Daniel. 12 meses en los cuales Dios le dio oportunidad de arrepentimiento. Y no lo hizo. 12 meses. Dios tuvo misericordia de él, obviamente. Habló el rey y dijo, no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad. Y la Biblia dice, vino una voz del cielo. Enseguida, versículo 31, vino una voz del cielo que dijo, ¡bum!
te vas con las bestias del campo. Pablo escribe a los Corintios el mensaje de la cruz. Pablo dice en Corintios 1, versículo 18, porque Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, y la palabra de la cruz es esta, es para enloquecer a los sabios, es para enloquecerlos, es para hacer que los sabios se enloquezcan con esta verdad, Pablo dice. A fin de que cuando llegue todo hombre redimido a la presencia de Dios, a fin de que cuando lleguen los débiles, los necios, los que no son, cuando esas personas lleguen a su presencia, la Biblia dice, nadie se jacte en su presencia. ¿Por qué escogió lo vil, lo que no es, lo necio? ¿Por qué Dios escogió eso? Con un fin, para que ningún ser humano, mujer o hombre, estén delante de Dios y dice, llegué por mis méritos a este lugar. Nadie se jacte en su presencia. Pablo dice a los Corintios, así que ninguno se gloríe en los hombres. Yo sé que tenemos luchas con eso. Piper, MacArthur, Washer. Ayer el hermano de ahí de Peguajó me hablaba mucho de cómo impactó su vida el hermano Washer, MacArthur. Y sí, Dios ha usado a esos hombres grandemente en la vida. Washer no sabe que él impactó a alguien en Peguajó, ni MacArthur sabe que él ha impactado a alguien en Peguajó. Y Dios ha utilizado a esos hombres. Pero Pablo dice, ninguno se gloríe en los hombres. Él tiene que escribir a los corintios en una sintonía fina y decirles, ¿qué es Pablo? ¿Qué es Apolos? No, miren a nosotros. No pongan los ojos en nosotros. Pedro dijo, no pongáis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hicimos andar a este hombre. No fue por mi piedad, ni por mi poder. No, miren a nosotros. Mi padre siempre me decía, Colby, ten cuidado que tu carisma no haga que la gente se atraiga a ti. Me decía, vos sos naturalmente muy carismático, cariñoso, hablas con todas las personas. Cuidado que la gente no se esté acercando a Cristo por tu carisma. Ustedes saben la historia de Jonathan Edwards. Él trataba de leer los sermones, no predicarlos, leerlos. Y los trataba de leer en voz monótona, lo más aburrido posible, para que toda persona que se convertía a través de su ministerio se convertía por el poder del Espíritu Santo y no por ningún tipo de carisma que él había enseñado. Pablo dice a los corintios, porque ¿quién te distingue y qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué? ¿Por qué te glorías? Como si no lo hubieras recibido. No es buena vuestra jactancia, le dice a los corintios. No nos recomendamos pues a otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias. ¿Cómo cuidamos eso, no? Que la gente no piense mal de mí, que me vista correctamente, que me quede bien peinado, que tenga una apariencia, que si me preguntan si estuve orando, si me preguntan si estuve leyendo, qué estuviste haciendo, estuve en la Biblia, que tenga una apariencia. Quiero mantener la apariencia, pero no la gloria del corazón. Pablo dijo a los siervos en Efesios capítulo 6 que debían servir al Señor no con los ojos de los amos, sino desde su corazón como al Señor. Yo, cuando era más joven, tenía como 16 años, trabajábamos en un parque llamado Máximo Paz. Y ahí en Máximo Paz nosotros cuidábamos el terreno. Querían solamente chicos creyentes de las iglesias. Y bueno, teníamos una relación ahí. Yo cuidaba la pileta, con un barrefondo, limpiaba la pileta y hacía esas cosas. Pero me acuerdo que trabajábamos mucho más cuando venía el jefe. Cuando no lo veíamos por ningún lado, bajamos campo. Pero cuando venía el jefe, había que laburar. Él nos estaba mirando. Escuchen esta secuencia de cosas que Pablo cuida de gloriarse. Escuchen, esto siempre ha sido para mí necesario en el ministerio. Escuchen, pero nosotros, nos ha pasado ahora con Bragado y 9 de julio. Cuando Mauro vino por primera vez a ayudarme ahí en Bragado, que salíamos a repartir literatura, hicimos muchos hogares, repartimos casi 5.000 folletos y llegamos a muchos hogares, pero nunca tuvimos ningún fruto.
sustancial y que uno dice que permanece y que, bueno, esa familia está viniendo por eso. Yo aún me acuerdo en Ezeiza, cuando estaba hablando, dejé un folleto en la casa de un hombre llamado Alberto. Y se lo dejé y él me lo recibió y no me habló ni me dirigió la palabra. Bueno, se lo dejé. Me voy al lado y empecé a hablar con una señora que me atendió muy bien. Y le di el folleto y hablaba con ella del Señor y hablaba mucho. Y ella me escuchaba. Pero lo que no sabía es que Alberto estaba de este lado con el oído contra la pared escuchando toda la conversación. Y el Señor estaba hablando con Alberto y no con la señora. Y yo estaba sonriendo con la señora pensando que, wow, ¿me está escuchando? Nunca más vi a esa señora. Pero el que vino el siguiente domingo a la iglesia fue Alberto con toda su casa. Él estaba escuchando el mensaje. Dios estaba hablando con Alberto, con esta mula estúpida que pensaba que estaba hablando con la señora. Pero la gloria la va a recibir el Señor siempre porque es Él que hace la obra. Bueno, el motivo es este, que yo y Maro trabajamos y una tarde yo estaba llorando literalmente en la mesa del patio de atrás diciendo, Señor, nada, hace 2 años que estamos acá, nada. Y me llega un mensaje de Lucas. Y en ese mensaje empezamos a conversar, Lucas me pide si podíamos venir a su casa. Y vinimos, arreglamos para un viernes, estaba Augusto en ese momento con su familia, había otro muchacho llamado Miguel y otra señora, me acuerdo, y venimos a la casa de Lucas y nos juntamos y ahí empezó a moverse el tema. Pero ¿quién hizo la obra? Fue Dios. Y cuando tuvimos que estar en la pandemia, me llama un muchacho llamado Jerónimo y me dice, usted es pastor de una iglesia de sana doctrina, y bueno, acá somos 3 familias. Y se empezaron a agregar gente, y yo tuve que decir a las iglesias, no hicimos nada. Lo hizo todo el Señor. Ni pude robar un cachito de vanagloria. Esto es mío, lo hice yo, es mi iglesia, yo la edifiqué. No, nunca es. Escuchen a Pablo. Nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. Sigue. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos. Lo que Dios hizo el 9 de julio, antes que yo llegue, y lo que Dios estuvo haciendo en Bragado, antes que yo llegue, ese trabajo le pertenece al Señor y no sé a quién más. Un hombre llamado Robert Morrison fue a China y predicó por 12 años y se desanimó tanto, no vio un solo fruto y se volvió a Estados Unidos desanimado. A él le siguió un famoso misionero llamado Hudson Taylor. Y Taylor dijo, yo estoy cosechando lo que Morrison sembró. Es así. Cristo dijo en Juan 4, os envié a cegar donde vosotros no sembrasteis. Otros sembraron y vosotros habéis entrado a sus labores. El trabajo de otro no es tuyo. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, dice Pablo. Escuchen. Anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros sin entrar en la obra de otro para gloriarnos. Yo tranquilamente podía ir a Peguajó la semana que viene y agarrar y escribir a mis iglesias y decir, pasé por Peguajó y se convirtieron 6. Creo que tocaron el coso de mi coso y se convirtieron. Pablo dice, más el que se gloría, gloríese en el Señor. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Porque por gracia sois salvos. ¿Se acuerdan el sándwich este? Tremendo. Por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El versículo 8 y 10 dice, ¡es Dios! ¡Es Dios! Y el 9 dice, ustedes no son, no se gloríen. La salvación es de Jehová, de principio a fin.
No se gloríen, van a estar eternamente en el cielo por Él. No se gloríen. Santiago dice, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. ¿Qué combinación? Se alarden en sus orgullos. Toda jactancia semejante es mala. Ha sido bueno para mí estas conversaciones con los testigos de Jehová. Primero me ha enseñado a cómo defender la verdad. He tenido que pasar tiempo estudiando, preparando para ellos. El Señor me ha enseñado a mí, pero una de las cosas que tristemente he aprendido de ellos es que se van a gloriar en todo. En todo. Necesitan hacerlo. Es parte de su naturaleza de tener que ganar el agrado de Jehová. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Esta frase siempre me ha golpeado a mí, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Qué peligro, qué difícil. Pablo dijo, lejos esté de mí gloriarme. ¿Se acuerdan ustedes que Juan describió 3 pecados que usualmente luchamos? 1 Juan 2:16. Dijo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos. ¿Y recuerdan cuál es la última? La vanagloria. La vanagloria. Lejos esté de mí gloriar. ¿Se acuerdan el paralelo entre Génesis 3:6? 1 Juan 2:16, 17 dice, los deseos de la carne. Miren esto. Ya lo han visto, pero se los traigo a la memoria. Deseo de la carne. Génesis 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Ese es el deseo de la carne. Segundo, los deseos de los ojos. Sigamos con el paralelo. Y que era agradable a los ojos. Y el tercero, y la vanagloria de la vida. Y eso es el último. Árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Los 3 pecados que combaten nuestros miembros. Deseo la carne, deseo los ojos, la vanagloria de la vida, ahí estaba, en el huerto. Pero es interesante. ¿En qué nos debemos gloriar? ¿Saben que no hay tiempo? Pues no sé qué hora es ahora, señora. Listo, ya termino. Escuchen, no hay tiempo, pero déjenme decirles esto. Esa palabra jactancia, alabanza, aparece más o menos 180 veces en el Antiguo Testamento, de las cuales 20 son negativas y las demás positivas. Y todas las demás tienen que ver con la alabanza a Jehová. La idea es esta: alarden, envanezcanse en Dios, jáctense de Él. Es el corazón del Espíritu en Moisés. Escúchenlo. Él es el objeto de tu alarde. Esa es la palabra. No es aleluya. Es la palabra hebrea que Pablo utiliza en Gálatas 6:14. No me glorío, pero en Dios sí. El único que merece mi vanagloria es Dios. Él, dice Moisés, Él es el objeto de tu alarde, de tu jactancia, de tu envanecimiento. Dios es. Miren a David, Salmo 34:2. En Jehová se gloriará mi alma. Esa no es alabanza, es jactancia, es alarde, es envanecimiento. Dios es lo que me causa mi mayor jactancia. Escuchen, Salmo 44:8. En Dios nos gloriaremos todo el tiempo. Yo ausenté un montón de referencias. Salmo 64:10. Se alegrará el justo en Jehová, confiará en Él, se gloriarán todos los rectos de corazón. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Te acuerdan Filipenses 3? El resumen de la vida cristiana.
qué comprimido es este tema en ese texto. Miren la compresión. Porque nosotros somos la circuncisión. Fíjense, somos la circuncisión. ¿De qué está hablando Pablo aquí? Romanos 2. La circuncisión, que es la del ¿qué? Del corazón, y no de la carne. Esa es la circuncisión del Espíritu. Colosenses capítulo 2, el bautismo del Espíritu, de cortar la carne de nuestro ser. Bueno, eso está hablando. Nosotros somos la circuncisión, la genuina, no los judíos exteriormente, sino los judíos internos, los que Dios ha obrado. La siguiente frase, los que en espíritu servimos. Bueno, se me fue servimos a Dios. Eso es Romanos capítulo 1, versículo 9. Eso es el servicio no externo, sino el interno, el del corazón. Entonces, un creyente genuino es la circuncisión. ¿Cuál? La del corazón. Un creyente genuino sirve a Dios en su espíritu. No necesita un templo, no necesita poner sillas en la iglesia. Eso es parte del servicio, sí. Pero él sirve. Colosenses 3, 17, 23. Todo el tiempo en su trabajo, en su casa, cuando se sube a la camioneta, cuando va en el auto, cuando va a hacer compras, él sirve a Dios en su espíritu todo el tiempo. En ese momento, cuando de repente te cruzas con un impío y es tu amigo y el espíritu te dice en la voz silenciosa de tu alma, decirle algo, háblale, la oportunidad. Él te dijo, ¿qué día de porquería? Pues está lloviendo. Ahí, el momento. No. Servimos a Dios en nuestro espíritu. ¿Qué es esto? Servir a Dios en nuestro espíritu. Esto es lo que Cristo enseñó en Juan 4:24. Dios busca tales adoradores, los que le adoran en espíritu y en verdad. Pero noten la frase que sigue. Nos gloriamos en Cristo Jesús, ni una gota, o ni una otra alabanza, ningún otro alarde. Entonces, un cristiano genuino es una circuncisión genuina, es la del corazón, sirve a Dios en su espíritu, se gloría en una sola persona, en Cristo, y no tiene ninguna confianza en su carne. Ese es el creyente. Ese es el resumen. No tiene confianza en la carne. Cero confianza en uno mismo. Miren a Pablo diciendo esto en Romanos 15. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. Yo no voy a hablar si Cristo no hizo nada por mí. Yo no, ni gasto palabras. Dice Pablo, no gasto palabras. ¿Qué produce el espíritu de humildad? Se los leo nomás. Hay más, yo anoté 8. Lo primero que produce ese espíritu de humildad es Romanos 12:3. Cuando Pablo dice, cada uno piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que cada uno recibió. Nuestra elección debe producir humildad. Punto 2, 1 Corintios 1:29. Nadie se jacte, lo vil, lo menospreciado, lo que no es, por eso escogió Dios, para que nadie se jacte, o sea, humildad. Nuestras posesiones deben producir humildad, porque Pablo dijo a los corintios, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y Juan el Bautista dijo, el hombre no puede recibir nada si no le fuere dado al cielo. La cruz singulariza nuestra jactancia. No podemos jactarnos ni gloriarnos fuera de la cruz de Cristo. Eso lo dijo Pablo, Gálatas 6:14. No pude profundizar la frase de Pablo en su cruz. Saben que cuando veníamos con Lisa esta mañana de Bragado, 1 de julio, yo venía orando y meditando en el sermón. Siempre trato de hacerlo. Y venía orando y meditando el sermón y le estaba diciendo al Señor, enséñame, y de repente como un rayo, Romanos 8, versículo 32. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? No hay nada que vas a tener eternamente, que tienes ahora el presente, como hijo de Dios, que no vino a través de Cristo crucificado. Todo lo que tú tienes vino a través de Cristo crucificado. Y Dios se encargó de que todo lo que Él te dio en la entrega de su Hijo, te lo dio con Cristo
crucificado. Ahí está la alarma. Nuestra inutilidad como siervos. Ustedes se acuerdan, Lucas 17:10. Siervos inútiles son porque hicimos lo que Él nos mandó. A la luz de su riqueza, nuestra pequeñez se magnifica. Y decimos con Pablo, a mí, que soy más pequeño que todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar las riquezas de Cristo. Nuestro trabajo en la obra del Señor, 1 Corintios 3, 5 al 8. Ni el que planta ni al que riega es algo, sino Dios que produce el crecimiento. Así que ni el que planta ni el que riega es algo. En realidad Pablo está diciendo, somos nada, pero nuestra esencia cristiana. Ese lo anoté el último minuto antes de cerrar mis notas. Estaba diciendo, Señor, ¿tiene que haber alguno más? Y me vino a la mente 1 Corintios 15, 10. Soy lo que soy por la gracia de Dios. No tengo otro motivo para estar acá que la gracia de Dios. Pablo dijo, lejos esté de mí gloriarme. ¿Lo puedes hacer? Sí, si es en Dios. Si es en ti, no lo hagas. Porque no tenemos nada de cual gloriarnos, pero todo de gloriarnos en Él. Voy a pedir a Lisa si puede tocar creo que es el 18, y voy a pedir Mauro, ¿estás para poder repartir? ¿Puedes pasar a repartir? Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias. Siempre pienso en esto, que su muerte, su sacrificio, ofreció primero gratitud por poder hacer esto por nosotros. Poder servir a los santos debe ser un motivo de gratitud en nuestras almas. Poder servirlos los unos a los otros, debemos agradecer a Dios por eso. Poder orar los unos por los otros debe ser un motivo de gratitud al Señor. Ver el rostro de los hermanos domingo tras domingo debe ser un motivo de gratitud. Pablo menciona eso. Dios en Cristo da gracias por poder sacrificarse por tu vida. Habiendo dado gracias, lo partió y dijo,
Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. ¿Todos juntos? Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. ¿Todos juntos? Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Vamos a cerrar con oración. Padre eterno, gracias te damos por las lecciones de tu palabra, por hombres que aprendieron a no vanagloriarse en sí mismos, ni en las posesiones, ni en lo que han recibido de ti. Pensamos siempre en Israel, cuando tú le dijiste: cuando comas y te sacies, cuídate de no decir en tu corazón: mi poder y mi mano. Ayúdanos, oh Dios, a entender que todo lo que poseemos es tuyo, que todo lo hemos recibido de ti, en lo físico y mucho más en lo eterno, en lo espiritual. Entender que en Cristo, su muerte, nos has dado juntamente con Él todas las cosas. No nos falta nada, todas las bendiciones espirituales, no la mitad de tu reino, sino todo en Cristo, por los siglos de los siglos. Haz que tu Espíritu nos haga entender esta mañana que fue un sacrificio absoluto, total, que no se dejó nada atrás, que entregaste todo, lo supremo, lo más amado, toda esa riqueza en Cristo para con nosotros. No merecemos una gota y se nos ha dado el océano de tu inmensidad. Ayúdanos a entender eso y comprender, y que toda nuestra gloria, como dijo Pablo, sea en aquel que nos amó y nos lavó, en aquel que se entregó a sí mismo por nosotros, en su cruz. En su cruz somos justificados, en su cruz somos reconciliados, en su cruz somos perdonados, en su cruz somos amados, en su cruz nos has dado todas las cosas. Ayúdanos a entender que no tenemos otra gloria que Cristo y el crucificado. Bendice nuestro tiempo de comunión. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. El Señor les bendiga, hermanos.